Bienvenidos a Literal Radio, un espacio para analizar la realidad sin corbata y sin tacones. Literal Radio, un esfuerzo de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a Literal Radio, nuestro programa favorito de tertulia y el espacio para conversar sin corbata y sin tacones de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Conoce qué es y hace FUSADES buscándonos en X como @FUSADES o en Facebook como FUSADES El Salvador. Búscanos en nuestro sitio web fusades.org y si tienes comentarios acerca del programa, puedes enviarlos a literalradio@fusades.org. En este programa exploraremos los desafíos y las oportunidades que enfrenta El Salvador para mejorar su posición en el ámbito económico y comercial. Vamos a reflexionar sobre cuál es el camino hacia la competitividad para nuestro país, identificando cómo superar los principales obstáculos para que las empresas puedan mejorar su capacidad para producir bienes y servicios, cumpliendo con los más altos estándares de calidad a un costo competitivo. Es importante crear las condiciones para que El Salvador sea un país más competitivo. Escuchemos la frase del día. Esta es la frase del día en Literal Radio. A pesar de los desafíos, El Salvador tiene un gran potencial para impulsar un crecimiento económico dinámico, inclusivo y resiliente. También puede incrementar la inversión pública y privada, apoyar el acceso a empleos de alta calidad y fomentar un sector privado más dinámico, competitivo e innovador. Banco Mundial en El Salvador 2023. Estás en Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. ¿Qué puede hacer El Salvador para destacarse en un entorno competitivo? ¿Cómo poner al país en camino hacia la competitividad? Esto es lo que queremos saber y para respondernos estas preguntas hemos invitado a nuestros amigos investigadores del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Ellos son Pedro Argumedo y Antonio Zuleta. Me alegra muchísimo volverlos a encontrar en Literal Radio. Bueno, mucho gusto, Helga. Es un gran placer poder compartir con usted estas reflexiones que hacemos en el departamento junto a Antonio. Un saludo a todos. Igual, muchas gracias, Helga, por esta invitación. Pues para nosotros es un gusto contribuir, poder transmitir, compartir, platicar sobre el conocimiento y en temas importantes para el país. Es que ustedes le dan seguimiento a varios indicadores económicos que ayudan a evaluar qué tanto ha avanzado la economía y el país en materia de competitividad. Y pues sí, por eso los tenemos acá. Así que nos interesa conocer sus puntos de vista sobre cuál podría ser la hoja de ruta para que El Salvador realmente mejore su competitividad. ¿Y qué les parece si con esto en mente iniciamos la tertulia? Y ahora, sin corbata y sin tacones, los temas de Literal Radio. Tony, te voy a hacer una pregunta que no es tan fácil de responder. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta El Salvador para mejorar su competitividad? No, definitivamente muy interesante la pregunta. Al respecto, pues, para poder hacer esas valoraciones, hay diferentes formas. Por ejemplo, una de ellas que hacía el Foro Económico Mundial a través de la encuesta de competitividad, en la cual, pues, valga la redundancia, encuestaba a empresarios de más de 134 países a nivel mundial. Esta información fue publicada hasta el 2019, venía de manera consecutiva y ahí daban elementos
valoraciones en cuanto a pilares de la competitividad de todas estas economías. En aquel entonces, pues recuerdo que la posición que tenía El Salvador andaba como en la posición 100 de 134 países, ¿verdad? O sea, estábamos rangueados dentro de las últimas economías. Este era un instrumento para poder medir la competitividad en el país. FUSADES, desde el 2011, ha venido dándole seguimiento a través de una encuesta, de la encuesta de dinámica empresarial, en la que se han incorporado componentes de temas de competitividad para abordar a los empresarios. Es a lo que nosotros le llamamos encuesta de competitividad empresarial. El último edición que se ha sacado fue en diciembre del año pasado. Es la serie de investigación 3-2023. En este documento revelamos toda esa batería de indicadores en 9 módulos, los cuales hacemos una comparación año tras año, a excepción del 2020, que por cuestiones y disposiciones ante la pandemia en aquel entonces del COVID-19, tuvimos que sacar estos componentes, pero se retoman nuevamente a partir del segundo trimestre del 2021. Los resultados, la comparación antes de la pandemia y post pandemia es lo que nos revela este informe. Ahora, ¿qué desafíos presenta a partir de los resultados de esta encuesta de competitividad empresarial? Basada en las valoraciones de los empresarios. Los resultados, en términos globales, vemos que de los 9 módulos que abordamos, 3 de ellos han venido caminando favorablemente. Uno de ellos, el de seguridad y delincuencia, disminuye grandemente la incidencia en la actividad de la empresa y decisiones de invertir. Un segundo módulo que presenta un comportamiento favorable es el tema del clima de inversión. El saldo neto del clima de inversión se mantiene positivo desde el 2020 hasta el tercer trimestre del 2023, que es el último dato que se ha publicado. Aunque al abordar o profundizar en el componente de inversión, de clima de inversión, nos damos cuenta de que se mantiene bajo todavía el porcentaje de empresas que ejecutan alguna inversión. Otro de los componentes que fue favorable es el de trámites con instituciones públicas. Este disminuyó el porcentaje de empresas que requieren permisos y licencias con instituciones públicas, aunque al explorar los resultados nos damos cuenta de que aumenta el porcentaje de empresas que manifestaron tener problemas con instituciones públicas. Esto en términos de los que han sido favorables. El resto de los 7 módulos sí son los que nos da la pauta para ver cuáles son los desafíos y dar respuesta a la pregunta que tú nos hacías, Helga. De acuerdo a los resultados de los empresarios en la encuesta de competitividad empresarial, se refleja una disminución en el porcentaje de industrias que innovan. Solo para tener de referencia un dato, en el 2011 el porcentaje de industrias era el 62%, que realizaba alguna acción de innovación. Para el 2019, este porcentaje desciende a un 60%. Y el último dato ya confirmado, el del 2022, nos reporta que un 59% de las industrias estaban innovando. El dato preliminar que tenemos para el 2023 va en esa misma tendencia, es decir, a disminuir el porcentaje de industrias que están innovando. Ese es un primer desafío que nos muestra los resultados de la encuesta. A partir de los resultados de las respuestas, de identificar algunos obstáculos para la innovación, los empresarios nos manifestaron de que parte de esos obstáculos era la incertidumbre
en medidas políticas y económicas, la falta de incentivos, apoyo y acompañamiento para la realización de alguna acción que vaya en la dirección de poder innovar. También perciben los empresarios que el retorno de la inversión es muy de largo plazo cuando se tiene a invertir en actividades de innovación. Además de que manifiestan de que la falta de fondos propios para la ejecución de la acción de innovación es muy escaso. Más información y más detalles se pueden encontrar en este documento. Otro de los resultados que nos muestra la encuesta o desafíos es que se percibe de que hay una disminución en el porcentaje de empresas que exportan. Solo para tener de referencia el dato publicado por el Banco Central al cierre del 2023, las exportaciones de bienes disminuyen menos 8.7%, es decir, alrededor de 600 millones menos que el 2022. Sin embargo, las exportaciones de servicios sí presentan un crecimiento más favorable. Estas crecen en el acumulado al tercer trimestre, porque es el dato que está disponible, muestran un crecimiento de un 14%. Eso en términos como macro, si lo podemos llamar así. Ahora, ¿qué nos dicen los resultados de la encuesta? Que el porcentaje de empresas está disminuyendo. En el 2019, el 39% manifestaba que estaba exportando. Para el 2023, descendió a 24%. Entre las dificultades que los empresarios nos manifiestan que han permeado esta actividad, se encuentran aquellas que tienen que ver con poder obtener la materia prima de los productos y servicios que ofrecen. Es decir, que se encuentra escasa, cara y de baja calidad. Otro de las desventajas que enfrentaban era el alto costo de la producción, dificultades en la poca capacitación de la formación del recurso humano era otro de los factores. Sin embargo, también hay factores del entorno local que afectan la actividad. Entre ellos está el mal estado de las calles, de las carreteras, el transporte y la falta de incentivos. Esto es lo que los empresarios nos han manifestado. Un tercer módulo que nos presenta un desafío es en el de la formación de capital humano. Los resultados nos revelan de que hay una disminución en el porcentaje de empresas que capacitan al personal nuevo. En el 2011, ese porcentaje era el 66% de las empresas. Al 2019 hubo una mejora y aumentó al 76%, pero los resultados del 2023 nos dicen que el 72% está capacitando. Un dato revelador que nos muestra la encuesta es que cuando vemos el historial desde el 2011 hasta el 2023, alrededor de un promedio del 80% de los empresarios no tienen un esquema de colaboración, es decir, que no colaboran con instituciones educativas. Eso es un desafío que adelante hay que irlo enfrentando. Nos has mencionado ya varios desafíos, el desafío de la innovación, la exportación, la red vial, la falta de incentivos, la educación, pero yo quisiera preguntar ahora a Pedro, ¿y se están implementando estrategias para superar estos desafíos actualmente? Bueno, hay una experiencia, por decirlo así, internacional que me permite, ¿cómo se llama? Basarme para responder sobre ese tema de las estrategias, ¿verdad? Quizás un primer punto es recordar que la competitividad, ¿verdad? Es un fenómeno que refleja como la capacidad de que puedan progresar los países de manera sostenida y acelerada en una economía global, ¿verdad? Competimos globalmente, pero desarrollar capacidades competitivas es para permitirnos que la economía crezca aceleradamente, es decir, a tasas muy altas, arriba de 5%, y que se mantengan en el tiempo. Ahora, ¿cómo se logra ese resultado? Entonces, en países que lo han hecho,
el factor importante que ha permitido ese fenómeno es que existen instituciones que logran poner de acuerdo al sector público con el sector privado, y en el sector privado teniendo en cuenta que está el sector académico y el sector empresarial. Entonces, cuando existen instituciones que permiten un diálogo para que los problemas que señalan los empresarios, los problemas que señalan las universidades, con los recursos que tiene el Estado, se hacen políticas públicas que permiten resolver esos problemas y se van quitando los cuellos que permitan acelerar. Entonces, un elemento que, viendo el caso del país, sobre la pregunta que planteaba Helga, ¿qué estrategias se están implementando para superar estos desafíos? Y bajo esa idea de que las estrategias que permiten acelerar son aquellas que hay una colaboración público y privado, quisiera señalar un ejemplo que es muy valioso en El Salvador. Y es, pueden haber otras políticas públicas, pero quiero señalar este ejemplo, que es el de la agenda de facilitación del comercio del país. Esta agenda de facilitación del comercio del país trabaja sobre la base de una Comisión Nacional de la Facilitación del Comercio, en donde está representado el sector público a través de la Secretaría de Comercio e Inversión y el Ministerio de Economía como coordinadores, y están las empresas del país que promueven la exportación, el comercio en el país, a través de las diferentes gremiales del país. Entonces, estas dos entidades se logran construir, por ejemplo, un proceso de acuerdos público y privado. Cuentan con esa institucionalidad, es decir, cuentan con un esquema donde están establecidos que son una comisión nacional. Esta comisión nacional ha definido una estrategia nacional de facilitación del comercio 2003-2027, es decir, que tiene una visión de mediano plazo hacia cómo resolver todos los problemas, que son muchos problemas en el país, pero una forma dicen que una forma de comerse un elefante es de comérselo a mordida, ¿verdad? Entonces, una estrategia con mediano plazo pues plantea una serie de pasos a través del tiempo que permite ir resolviendo este gran problema. Entonces, esta Estrategia Nacional de Facilitación del Comercio 2023-2027, y esta tiene planes anuales. Ahorita se está implementando el plan 2024. El año pasado fue el plan 2023 y se implementó casi el 90% de lo que se había establecido en el plan. Estos planes tienen 6 ejes, por ejemplo, infraestructura, carreteras, acuerdos con nuestros socios comerciales para facilitar el comercio. Tienen tareas concretas para el Ministerio de Economía, para el Ministerio del Trabajo, para el Ministerio de Obras Públicas, y tienen plazos, cuándo van a cumplir esas actividades, y tiene responsable, quién dentro del Ministerio es el responsable que este proceso camine. Y hacen un proceso de monitoreo trimestralmente, están viendo si lo alcanza o no lo alcanza y cómo lo implementa. Entonces, ese es un proceso de cómo un problema de facilitación del comercio se puede ir resolviendo público-privado, porque el sector privado sabe dónde está el problema, el sector público con su institucionalidad ayuda a resolverlo de manera conjunta. Bueno, eso es algo muy positivo, Pedro, realmente que tenga esta estrategia de facilitación del comercio, pero para cada desafío me imagino que habrá que seguir como diferentes pasos. Hasta este momento hemos conversado más que todo sobre los desafíos. Tendríamos que elaborar un poco más sobre las estrategias, aunque nos ha mencionado una muy importante. Pero, ¿saben qué? Yo quisiera recomendar algo a nuestra audiencia. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. Estás en Literal Recomienda. Estar informados es importante y saber dónde informarnos aún más. En esta ocasión, queremos recomendarte la lectura del documento Competitividad Empresarial 2022, Avances y Retos Post-Pandemia. Este documento analiza los resultados de la encuesta Competitividad Empresarial realizada por el Departamento de Estudios Económicos y el Centro de Investigación y Estadística de FUSADES con el apoyo del Centro Internacional para la Empresa Privada. Esta encuesta tiene como objetivo conocer la situación competitiva que enfrentan las empresas
desde 3 ámbitos. Evalúa indicadores de gestión interna, los componentes nacionales que facilitan o dificultan su capacidad de operación y finalmente, consulta aspectos sobre la capacidad de las empresas locales frente a competidores internacionales. Esta encuesta recolecta información sobre los factores que limitan o favorecen la competitividad de las empresas en sus diferentes tamaños, micro, pequeñas, medianas y grandes. También cubre distintos sectores productivos como la industria, construcción, comercio y servicios, y abarca las zonas geográficas de Occidente, Centro y Oriente del país. Esta valiosa información corresponde a una muestra de empresas representativas del aparato productivo del país y es útil para identificar cuáles son los factores que más afectan la capacidad competitiva de las empresas. Este análisis es enriquecido y complementado con los resultados de otras encuestas internacionales como las elaboradas por el Foro Económico Mundial. Puedes descargar y leer el documento en fusades.org buscándolo con el nombre de Competitividad Empresarial 2022, Avances y Retos Post-Pandemia. Seguimos con Literal Radio, la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Ya volvemos. Analizamos la realidad sin corbata y sin tacones. Estás escuchando Literal Radio. Tony mencionaba que uno de los grandes desafíos para mejorar la competitividad en el país es la innovación. Pero quisiera saber cómo influye la innovación y la adopción de tecnología en la mejora de la competitividad empresarial. Ok, muy interesante porque los resultados, para eso me voy a retomar uno de los resultados que abordaba en mi primera intervención, cuando destacaba de que la encuesta nos revelaba de que alrededor de un 80% de las empresas no colabora con instituciones educativas. O sea, es un llamado, ¿verdad?, que nos hace ver, o sea, ese asocio, academia, actividad productiva, no debería de existir. Ahora, para contestar a tu pregunta sobre la innovación, la mejora en la competitividad, es importante tener en cuenta el papel fundamental que juegan las instituciones educativas. Para ello, pues, solo quiero traer a cuenta una experiencia que vivimos muy de cerca junto con Pedro. En el 2018, nosotros estábamos indagando sobre los procesos de industrialización en las empresas, principalmente la industrialización de 4.0. Visitamos una empresa productora de láminas de fibrocemento. Nos comentaban de que habían realizado cambios en sus procesos de producción, habían adoptado incorporar robot en los procesos de producción. Pero se habían encontrado que cuando iban a ejecutar, incluso ya tenían robots, comenzaron con 2 robots. Cuando nosotros los visitamos en el 2018, ya estaban funcionando 6 robots. Eran como brazos mecánicos. Cuando ellos echaron a andar este proyecto de mejoras en los procesos de producción, decidieron innovar. Pero para poder implementar la acción de innovación, requirieron del conocimiento, de las capacidades y de la ciencia que la academia tiene. Se acercaron a la Universidad Don Bosco, fueron a la Escuela de Ingeniería, tuvieron que reclutar un grupo de estudiantes, de ingenieros, para poder echar a andar ese proyecto, para poder empezar a montar y hacer producir esos robots que estaban en las cajas. Este grupo de estudiantes echó a andar esa fase.
Tal fue el éxito que simultáneamente, cuando se estaba desarrollando ese proceso innovador en esta empresa, se estaba haciendo paralelamente en Costa Rica. Pero el caso de El Salvador había avanzado porque estaba este grupo de estudiantes de robótica. Este grupo tuvo que ir a auxiliar al proyecto paralelo en Costa Rica para que ambos proyectos fueran simultáneos al mismo nivel. O sea, lo que traigo a cuenta es la necesidad de ese asocio de las instituciones educativas en llevar el conocimiento al productor, en este caso, la empresa que fabrica láminas de fibrocemento. Y la empresa es el desarrollador del producto. Curiosamente, habíamos estado haciendo valoraciones de qué sectores apoyan el crecimiento de las exportaciones. 5 en un top de 50 productos, 5 salen y 5 entran. Uno de los que había ingresado en ese top 50 era esta empresa. Curiosamente, incluso cuando llegamos, le hicimos ese comentario, que si nos aclaraban un poco qué era eso de las láminas fibrocemento. Y eran esas planchas de paredes, de techos, de cielo falso, tiras de fibrocemento, que eran las que se estaban exportando. Traigo a cuenta este caso real, porque lo palpamos, lo vimos, fuimos al techo industrial donde estaban montados estos robots y efectivamente el binomio academia, empresa puede generar un potencial de innovación, de un mayor crecimiento, un crecimiento acelerado y que sea sostenible. Quiero culminar con este ejemplo, pero incluso nos dimos cuenta de otra fábrica de camas, pero ese caso va a ser para una próxima invitación. Gracias. Está bien, no nos va a contar ahora sobre ese ejemplo, pero sigamos hablando sobre el tema de la innovación. Tú, Oni, mencionabas que la academia desempeña un rol muy importante, pero quisiera que Pedro me explicara cómo es ese rol, cómo debería ser el rol de la academia para promover la competitividad. Bueno, quizás para poder comprender cuál es el mejor rol de la academia en este proceso de competitividad y en la innovación, ¿verdad? Bueno, y nosotros estamos pensando siempre en que esta magia de la incorporación de la academia debe ser para lograr un crecimiento acelerado y sostenido. Y en esa dirección, en los años 70 hubo el premio Nobel de Economía, se le otorgó a Robert Solow, que es un famoso economista que falleció en diciembre de este año, del año pasado, perdón, 2023, y el Nobel de la Academia se lo dieron porque él aportó a comprender el crecimiento de los Estados Unidos y del mundo. Entonces, su estudio fue de que él dijo, miren, el crecimiento de Estados Unidos de 1920 a 1950 se explica principalmente de que el progreso tecnológico fue el que determinó el crecimiento acelerado y sostenido de Estados Unidos. Y el progreso tecnológico explicó 2/3 de todo el crecimiento de Estados Unidos. Y el progreso tecnológico está sustentado en la innovación. Ahora, esa innovación, como la innovación es introducir un producto nuevo o mejorar un producto o un proceso, eso se basa en 3 grandes pilares. Ahora, un pilar fundamental para que la innovación se dé es que contemos con talento, y es el talento humano. Y ahí el talento humano viene dado por 2 grandes fuerzas. Una fuerza es que nuestro talento, es decir, que todos los jóvenes puedan tener acceso a educación y puedan asistir a escuelas, y que esa asistencia
sea de buena calidad. Entonces, tener una formación del capital humano si es posible, hasta universitario y académico, universitario y técnico. Y lo otro es tener que esa fuerza laboral pueda tener oportunidades de capacitación continua. Y la capacitación continua se da en las empresas. Y la formación se da principalmente en las universidades. Entonces, las universidades juegan un rol muy fundamental para preparar ese capital humano que permite generar con ese talento todas las ideas de innovación en los procesos productivos o en los productos nuevos o mejorados. Ese talento es el que permite, por ejemplo, hacer investigación básica. O sea, hay otro pilar que es la investigación y el desarrollo. La investigación básica, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que fue quienes descubrieron el Internet, fueron en universidades, en centros de investigación universitario, ¿verdad? Ahora, el desarrollo de la aplicación de la Internet a diferentes campos de la producción se dio en las empresas. Entonces, quiero señalar de que una buena formación del capital humano, una buena vinculación del capital humano tanto de la formación de las escuelas como de las universidades, con las empresas, puede crear procesos de crecimiento de nuevos productos, nuevos servicios, y eso se traduce en un mayor bienestar. Entonces, para que ese proceso se brinde, es fundamental que exista un sistema de innovación, un sistema que permita que se pueda comunicar el gobierno con la academia y con el sector productivo para que juntos el talento que se genera en el país y el enfoque que tenga la educación del país esté orientado a esos desafíos y a esas oportunidades, y así los países puedan crecer. Y entonces un desafío es aumentar más recursos en educación para que más personas que no puedan ir por restricciones presupuestarias, por falta de dinero, puedan asistir a través de becas. Y lo otro es fortalecer la cooperación entre ese talento y los centros de producción, nuestras empresas, para que puedan, encontrar empleo y crear también oportunidades de emprendimiento. Entonces, ese es otro elemento muy importante que le falta al país para que nosotros podamos ya dejar el 2,5% de crecimiento que tenemos por décadas atrás, que lo que refleja, si fuera una moneda de dos caras, por una cara tenemos el 2,5% de crecimiento y la otra cara de la moneda es que tenemos un sistema de innovación que no funciona muy bien. Entonces, para pasar de ese 2,5% a 5% o arriba de 5%, tenemos que arreglar la base, y es cómo arreglamos el sistema de apoyo al talento salvadoreño, a la educación del país y a la colaboración empresa-universidad. Esa sería una parte fundamental de desafío ahora que va a asumir la administración en un periodo 2024-2029, sería un desafío de poder hacer esa articulación público-privado en un sistema de innovación que permita hacer crecer el país y hacer crecer la capacidad competitiva del país. Bueno, con estas recomendaciones sobre cómo promover el crecimiento económico y aumentar la productividad en El Salvador, realmente nos quedamos pensativos, porque hay mucho por hacer y no es tan fácil, es complejo, porque son varios elementos los que desempeñan un rol importante para elevar la productividad y la competitividad. Pero lamento decirles que ya no tenemos tiempo para conversar más y debemos despedirnos. Pero antes, escucharemos los mensajes finales de nuestros invitados. Estás en Literal Radio, en 30 segundos. Amigos y amigas de Literal Radio, ha llegado el momento de escuchar dos mensajes muy importantes. Pedro. La verdadera competencia consiste en que el país cree valor para todos. Y esto va a ser posible si logramos una colaboración de nuestras capacidades y nuestros recursos entre el sector público, el sector académico y el sector empresarial del país. Tony. La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo.
¿Por qué? Porque ninguna ventaja es sostenible en el tiempo, en el largo plazo. Amigos y amigas de Literal Radio, que estos mensajes queden resonando en nuestras mentes y nos llenen de optimismo, porque El Salvador tiene el potencial para salir adelante. Estamos realmente muy agradecidos con Pedro y Tony porque con ellos hemos reflexionado sobre cómo el país puede mejorar su competitividad. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Literal Radio, por haber estado muy atentos durante esta tertulia y sintonizarnos todos los martes y jueves a las 12 del mediodía a través de Radio.105 en 105.3 FM del dial, o por escuchar este programa a través del espacio de Literal Radio en las plataformas de iVoox y Spotify. Les recuerdo que Literal Radio ahora está en el canal de YouTube de FUSADES El Salvador. Por favor, suscríbanse y ayúdennos a compartir este fascinante programa con el resto del mundo. En Literal Radio estamos comprometidos con motivarte a pensar y actuar en favor del desarrollo sostenible y el bienestar de las familias salvadoreñas, porque al igual que tú, queremos que nuestro país sea el mejor lugar para vivir, trabajar y convertir nuestros sueños en realidad. Literal, así quedamos. Esto fue Literal Radio, donde la realidad se analiza sin corbata y sin tacones. Una producción de FUSADES. Si desea escribirnos, hágalo a literalradio@fusades.org. Hasta la próxima.